Querido amigo, hoy te voy a hablar de algo que seguramente no te va a gustar. A lo mejor te enfada. Y te digo por qué. Porque es un gasto de dinero público que quizás es excesivo o quizás consideres que se podía emplear en otro fin. Los estados tienen a su disposición un presupuesto y los estados gastan. Y en realidad lo tendrían que hacer como cualquier familia. Es decir, mirando que lo que entre sea más que lo que sale. Porque si nos endeudamos, perdemos soberanía. Si nos endeudamos, perdemos libertad. Si nos endeudamos, al final a lo mejor no podemos pagar la casa y tenemos que depender del banco. Y a lo mejor tenemos que conseguir trabajos peores porque estamos más angustiados. ¿Qué ocurrirá si dejo de pagar? ¿Qué ocurre cuando pierdes el trabajo? Pues que te asustas, que piensas que no vas a poder pagar la hipoteca. Pues bien, a gran escala y sin ningún tipo de reduccionismo estúpido, se puede decir que el Estado tiene unos ingresos y el Estado tiene unos gastos. Y cuando el Estado no se administra bien, se endeuda. Y cuando la deuda del Estado, cuando la deuda española supera el 100% del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza que es capaz de generar el Estado cada año, a lo mejor podemos empezar a sospechar que le está gestionando mal, que hay un modelo que a largo plazo no se va a poder sostener, que hay un modelo que a largo plazo, con el paso de los años, nos va a llevar a sufrir, a no ser tan prósperos los sitios donde trabajamos, los sitios donde nos movemos, y a tener que pagar más al Estado de nuestros impuestos. ¿Y dónde quiero llegar? Que hay que mirar muy bien dónde se gasta. Hay que mirar muy bien dónde va el dinero que cedemos de nuestro bolsillo y del sudor de nuestra frente a los estados. Y una de esas empresas públicas en las que se gasta es Radio Televisión Española. Se hace además porque se considera desde todos los partidos, prácticamente hay alguna excepción, es cierto, que el gasto en un servicio público de televisión audiovisual merece la pena, porque eso lo que hace es informar, formar y entretener a los ciudadanos. Con el paso de los años, y aquí te doy mi opinión, a lo mejor ese fin se puede llegar a cuestionar. Y te digo por qué. Porque se gasta mucho, porque hay una audiencia cada vez menor y porque no se ha conseguido el fin de despolitizar la televisión pública. La estatal, que es Radio Televisión Española, y las de las televisiones autonómicas, las del PSOE, las del PP y las de los partidos nacionalistas. Aquí no hay nadie libre de manipular la televisión pública. La inmensa mayoría de los gobiernos que han ganado unas elecciones y se han encontrado enfrente este servicio público lo han manipulado. Y eso en realidad es malversación. Eso en realidad es utilizar unos fondos que son de todos los contribuyentes para defender los intereses de un partido, de un gobierno o de un grupo de ciudadanos. Y aquí nadie ha dicho nada. Pues bien, nosotros sí lo vamos a decir en esta edición de Lo que no te han contado, que va sobre lo que gasta el dinero Radio Televisión Española, que tiene un presupuesto anual de alrededor de 1.200 millones de euros. Para que te hagas una idea, es más de 33 veces lo que se gasta en la Biblioteca Nacional. Ponte a calcular lo que son 1.200 millones de euros. Esta empresa, Radio Televisión Española, se ha intentado despolitizar por activa y por pasiva. Bueno, no se ha intentado, se ha anunciado, se han reído de nosotros, como suelen hacer, porque en realidad lo que han pretendido todos es controlarla, controlar sus informativos, regar a empresarios que son de la cuerda de los partidos políticos de contratos millonarios, enriquecer a amigos a través de la televisión pública. Quien lo niegue no conoce la historia de RTV. Y lo peor, ha habido auténticos comisarios políticos bajo todos los partidos que han gobernado España, que han sido PP y PSOE, que han estado en Moncloa, han situado, como decía, comisarios políticos al frente de sus informativos para que defiendan sus intereses. Desde Alfredo Urdazi hasta algún caso reciente como el que vas a ver en este vídeo, que es escandaloso. También, yo me acuerdo de a la medida de un juez que le pidió a Monedero que le diese unas facturas por la financiación de la que se le acusaba, y Monedero se las entregó inmediatamente. Y el juez, en cuanto las abrió, dijo: oiga, pues no hay caso. ¿Saben cuánto tardó en abrirlas? 2 años.
2 años, Silvia. 2 años como los que incluye tu contrato, del que hablamos en una de las ediciones de este programa. 537.000 euros en 2 años por realizar las mañanas La Hora de la 1, que es el magazín que se emite en esa televisión española pública todos los días, y en el que la mayoría de los días, por mucho que acuses de difundir bulos a los medios que te retratan, editorializas. Y te voy a decir una cosa, Silvia, y te voy a decir una cosa a ti, querido espectador. A esta persona se le paga con impuestos de todos para que haga un programa para todos los españoles, no solamente para que le aplauda la izquierda o el gobierno, o no solamente a lo mejor pensando en que cuando dejen de gobernar estos no le tiene que faltar el trabajo. 537.000 euros. ¿Qué español ingresa eso en 2 años? ¿Qué español tiene un proveedor que le dé ese dinero en 2 años en su empresa? Pues Silvia Inchaurrondo lo tiene. Y tiene momentos como el que hemos visto en el anterior vídeo o como este. La mesa se llama mentira. Es mentira. Y claro, el problema de la mentira es que si nos circunscribimos al caso actual, pues claro, igual no lo vemos claro. Pero es que la mentira comenzó hace 20 años. Comenzó el 11 de marzo. ¿Es que ustedes se acuerdan de cuando decían que el 11 de marzo era obra de la banda terrorista ETA? ¿Se acuerdan de cuando empezaron un caso contra Podemos por la supuesta financiación ilegal, el caso Neurona, y quedó en nada años después de haberles mantenido en tribunales? Esta es la presentadora del programa matinal de Televisión Española. Reitero, 537.000 euros por 2 años. Y esta persona estaba hablando ahí de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez y del caso de Begoña Gómez. Eminentemente lo que se ha publicado de Begoña Gómez es cierto. Que está metida en un proceso judicial, es cierto. Que estaba al frente de un máster por el que desarrollaron 3 empresas españolas gratis un programa informático que después registró a nombre de una de sus empresas, es cierto. Y esta señora, presentadora de RTV, de la televisión que pagamos todos, queramos o no, está representando ahí los intereses de una fuerza política, de 2 en concreto, también de Podemos. Cuando le pagan todos los españoles, cuando lo que tiene que estar ahí es simplemente para dar las noticias y contar la verdad. Que otros mienten, por supuesto. Ella se tiene que preocupar de contar las noticias, no de editorializar siempre a favor del gobierno. Esta es la televisión española, la radiotelevisión española que pagan todos los españoles, que ha estado manipulada cuando el PP ha estado en Moncloa y cuando el PSOE lo ha estado. Siempre. No ha habido un periodo en el que haya volado libre. Ha habido periodos mejores o peores, pero no ha volado libre. Y eso cuesta dinero. Y en esta edición de Lo que no te han contado, vamos a repasar exactamente en qué se gasta el dinero RTV. Y hay cosas, de verdad, yo no quiero enfadarte, pero te vas a enfadar. Reitero lo que te digo siempre. Soy Rubén Arranz, escribo cada día en el diario El Independiente y tengo en B1 Media, que es esta casa siempre generosa, este programa semanal que se llama Lo que no te han contado. Quédate, vamos allá. Lo primero de lo que te voy a hablar es de los sindicatos, porque en RTV no son cualquier cosa, son poderosos y tienen una facilidad para ponerse del lado o en contra de los respectivos presidentes y directivos en función de lo que los den o lo que les quiten, que es asombrosa. Y te voy a hablar primero de ellos porque me parece algo muy significativo, por lo que gastan, por lo que suponen, por lo que presionan y porque en parte, y ellos lo saben, son más bien una parte del problema que de la solución de lo que ocurre en RTV, esa casa que te cuesta cada año 1.200 millones de euros casi, que te ofrece el servicio público de televisión y radio, ahora también el internet, y que muchas veces, como te decía, ha estado del lado de los partidos políticos. Los sindicatos de RTV no se cortan. Puedes verlo en esta imagen. Se pelean entre ellos, se acusan de mentir, hacen hojas completamente destructivas con el rival, se caricaturizan. Recuerdo un episodio que hubo hace un tiempo
en el que una representante de un sindicato más asociado a la derecha, no vamos a decir el nombre, se encontró un día en su mesa de trabajo en Torre España una cuerda con el nudo del ahorcado. ¿Qué quería decir quien se la puso ahí? Ten cuidado, porque tienen cuitas entre ellos, porque riñen, porque se escriben notas como puedes ver esta siguiente también, de la imagen 2. Ahí lo tienes. Entre ellos se pelean, entre ellos se rifan determinados privilegios y sobre todo hay quien vive muy bien en esta casa, sindicatos, gracias a su actividad. Han llegado incluso a inaugurar una estatua y nadie dijo realmente cómo se había pagado eso, si con el presupuesto de la sección sindical o con el de la propia Radio Televisión Española. Yo pedí el dato a Transparencia y no me lo dieron. Hay líderes sindicales en RTVE y me consta que han llegado a advertir a candidatos, por ejemplo, a formar parte de un proceso de traslado de un lugar a otro, que ni lo intenten, que eso era para los suyos. Ha habido sindicatos a lo largo de la historia de RTVE que han controlado a quién se contrataba para así meter más gente dentro de los determinados centros de trabajo y a partir de ahí ganar más delegados en las elecciones sindicales. Estamos hablando de un servicio que pagamos entre todos y que esta gente intenta manipular y del que esta gente se lucra. Ahora mismo, como puedes ver en esta imagen, hay 57 liberados sindicales en RTVE. 57 personas que están liberadas para realizar actividad sindical, que no están en el puesto de trabajo por el que entraron en RTVE. Ahí tienes el dato, ahí tienes la estadística. UGT, 21 liberados sindicales. Comisiones Obreras, 15. El Sindicato Independiente, 14. Esos son los tres que más tienen. El año pasado eran 60. Dentro de una plantilla en la que hay 6.904 personas. 6.904 personas trabajando para los medios de comunicación de Radio Televisión Española. 473 millones de euros en salarios y cargas sociales. ¿Te quedas con el dato? Te lo repito, 473 millones de euros en sueldos de dinero público. 57 liberados sindicales. Este dato no me lo he sacado de la manga. Esto lo he obtenido en una pregunta al buzón de Transparencia. Te animo a hacerlas como ciudadano y como espectador. Simplemente te tienes que registrar con tu clave electrónica, buscas Ministerio de Hacienda y preguntas por cualquier gasto de Radio Televisión Española. Ellos en un mes o a lo sumo en 2 te tienen que responder. Y ahí se obtiene mucha información. Es lo que te digo siempre en este programa. Una ciudadanía empoderada en ese sentido, en el de obtener información, en el de saber dónde recurrir, a qué fuente recurrir para conseguir buena información y para no ser manipulada, es una ciudadanía que toma mejores decisiones. Estos datos tú los puedes conseguir. No solamente están al acceso de los periodistas, tú también los puedes conseguir. Y como puedes ver en la imagen 4, ellos mismos reconocen que todo este dineral lo gastan los sindicatos cada año. Solamente en 5 meses de 2024 se han pulido en dietas 150.000 euros. 150.000. UGT se ha gastado 70.000 euros en dietas. El sindicato independiente, 63.200. Comisiones Obreras, 31.903. 150.000 euros en dietas. 150.000 euros. En un momento en el que hay teletrabajo, que muchas reuniones se pueden hacer perfectamente por videoconferencia. 150.000 euros. No está mal. Desde luego no se vive mal siendo un liberado sindical en Radio Televisión Española. Ellos luego son agresivos, entre ellos y con quienes los critican.
De hecho, a mí mismo me habían amenazado con denunciarme por publicar en años anteriores esta información, sugiriendo que si no era cierta, a lo mejor había que demandar. Y me consta que hubo escándalo. Me consta, por cierto, que el sindicato CGT se llevó las manos en la cabeza por lo que gastaban otras fuerzas sindicales. Porque lo vi un día que fui a Torre España. Ahí estaba una hoja diciendo, ¿pero en qué gastáis el dinero vosotros? Si nosotros hacemos un sindicalismo más barato. Viven como reyes. Como reyes. 473 millones de euros en nóminas. 6.904 empleados. 57 liberados sindicales. Y nadie se pregunta, ¿esto afecta en el funcionamiento de RTV? ¿Hace falta tanta gente? A lo mejor sí, ¿eh? No lo sé. Pero hombre, que la plantilla de RTV es más que la suma de la de A3 Media y la de Mediaset, que ganan dinero, que se financian con publicidad, no a partir de los presupuestos generales del Estado. Y por cierto, de los ingresos de sus competidores, que es como se financia RTV. Esto va a... Este gasto en personal es casi a beneficio de inventario. Esto lo pagamos entre todos. Y además con sueldos que luego te contaré. Porque a lo mejor vas a alucinar con esos sueldos. Esto lo defienden los sindicatos. Cuando firmaron el anterior convenio colectivo, y no me quiero alargar mucho más en esto, que fue en 2020, dijeron que querían rejuvenecer la tele y que habrían un proceso de prejubilaciones bonificadas con un buen dinero y de jubilaciones forzosas. Por cierto, este tema se lo han tumbado los tribunales posteriormente. Ahora mismo hay 2.300 contratados con contrato temporal y ya hay sindicatos que no están precisamente a favor del gobierno de Pedro Sánchez, que avisan de que mucho ojo, que hay otros que están metiendo enchufados que luego se van a quedar. Porque hay un sistema aquí del que tienes que tener información. De RTVS es o por oposición, o por contrato fijo o temporal. ¿Qué ha ocurrido? Esto es una estafa a los ciudadanos. Una auténtica estafa y una vergüenza. Ha habido directivos con nombre y apellidos, y ellos lo saben, y ellos se tendrían que avergonzar, porque han actuado de forma lamentable y desleal, que básicamente han contratado amiguetes. Y ahí también hay algún familiar. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces les han hecho un contrato temporal y cuando llevaban un tiempo suficiente contratados, han denunciado a los tribunales por fraude de ley. Es decir, te lo resumo, les han metido a dedo, han iniciado un litigio y lo han ganado. Y se han quedado como trabajadores fijos. Esa gente no ha hecho oposiciones. Y tú los ves ahí, reclamando que son periodistas prestigiosos en RTVE. Y han entrado por enchufe. Han recurrido a tribunales porque sabían que lo iban a ganar, porque estaban contratados en fraude de ley. Porque la propia empresa lo sabía a quién tenía que contratar en fraude de ley para que después se quedara ahí sin necesidad de hacer una oposición. Esto ocurre en la televisión pública. Y esto ocurre en otras administraciones, por cierto. ¿Y sabes por qué es? Porque estos sindicatos, que luego cuando los criticas te llaman de todo, tienen un poder inconmensurable. Y porque las corruptelillas de responsables, encargados, directivos y demás son constantes. Y es una auténtica tomadura de pelo, porque lo paga el ciudadano y ellos lo disfrutan. Antes te decía que se han gastado en 5 meses 150.000 euros. Observa esta imagen que es de todo 2023. UGT, 135.000 euros. El sindicato independiente, 96.000. Comisiones obreras, 84.000. Uso, 14.500. Suma y sigue. Y en esta imagen siguiente te resumo otra cosa que me parece también escandalosa, de otra noticia que publiqué en El Independiente. Te lo voy a leer, porque es que merece la pena que te quedes con cada coma de este párrafo, porque es tan escandaloso, es tan estafa al contribuyente
que esto lo tienes que saber. Los años 2020 y 2021 serán recordados por la pandemia del COVID, que provocó una crisis económica, sanitaria y social. En esos años de restricciones en los que todos estábamos en casa, en los que no había prácticamente gente que fuera al centro de trabajo, los sindicatos de Radio Televisión Española se gastaron casi 400.000 euros en dietas, 390.073 euros. Este dato, como ciudadano, lo tienes que saber. Y este dato tendría que haber muchos ciudadanos que les preguntaran a estos si era necesario que se gastaran tanto. Y si realmente estos dicen que son los representantes de los trabajadores, porque los trabajadores españoles trabajan duro cada día, cotizan, pagan facturas con una enorme cantidad de impuestos y una parte de esos impuestos va para estas dietas. ¿De verdad esta gente es la que defiende los intereses de los trabajadores? 390.000 euros. 390.073 euros, para ser más exactos. Tampoco está mal pagado ser directivo de RTV. Aquí puedes ver el sueldo de la presidenta, Concepción Cascajosa, que es provisional, es interina. Porque como se han matado entre ellos, uno tuvo que dimitir, José Manuel Pérez Tornero, porque le negaron el apoyo la anterior presidenta y esta, Elena Sánchez Caballero, y Concepción Cascajosa, que eran del PSOE, pero se pelearon entre ellos. Le ahogaron a Pérez Tornero porque la verdad es que era un hombre bastante más dialogante con otras fuerzas políticas que ellas. Pues bien, esta presidenta Cascajosa cobra desde abril hasta septiembre 12.000 euros al mes. Hasta un total de 82.869 euros por medio año. Se pelean por estos cargos. Es lógico. Están bien pagados, no tanto como los de los grandes ejecutivos de estas compañías, de otras compañías privadas, por cierto merecidos, los sueldos se merecen cuando son en el sector privado, porque se pagan a partir de los ingresos de las empresas, no del bolsillo de los ciudadanos. Pero en RTV, bueno, hay una historia que tienes que saber. Se convocó un concurso por primera vez en el año 2018 porque querían despolitizar Radio Televisión Española. Es cierto, por ejemplo, que Ciudadanos y Podemos, hubo un par de diputados, que fueron Noelia Vera y Guillermo Díaz, que se creyeron el concurso, que pensaron que se podía desarrollar un reglamento para que se celebrara de forma limpia, para que los consejeros, es decir, los mandamases de Radio Televisión Española y su presidente, tuvieran un perfil apolítico. Se lo cargaron completamente. Tuvieron que presentar los candidatos un currículum con una hoja de méritos y un proyecto sobre cómo gestionarían ellos Radio Televisión Española. Se presentaron 100, un grupo de expertos, y eran expertos realmente, seleccionaron a 20, y los partidos políticos, no te estoy hablando de uno, te estoy hablando del PSOE, del PP, del PNV y posteriormente de Podemos, que se bajó del carro de la despolitización porque le convenía a Pablo Iglesias meter a su gente allí. Se saltaron la lista. A la anterior presidenta, Elena Sánchez, le acusaron de copiar de la Wikipedia el proyecto que presentó para gestionar RTV dentro de ese concurso del que te hablaba. A Cascajosa le dijeron, que es la actual presidenta, que su proyecto era lamentable, que prácticamente era para tirarlo a la basura, que tenía algunas consideraciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero que no había referencias a cómo se iba a gestionar desde el punto de vista económico y a cuál tenía que ser el futuro tecnológico de RTV. Era una castaña. Pues esta señora, en este país en el que la meritocracia, los partidos hacen una bola con ella y la tiran a la cara de los ciudadanos mientras se ríen, esta señora es la presidenta. Esta señora cobra lo que aproximadamente el 1% de los españoles, 82.000 euros por 6 meses en el cargo. Su equipo tampoco cobra mal, pero bueno, lo de ella llama mucho la atención. Solamente tiene un bonus que si lo alcanza va a ser de 32.000 euros, lo que le va a corresponder. Además de presentar un mal proyecto y tener un currículum bastante mediocre, ella tenía
cierto secretillo, que no era un secreto realmente, guardado. El día que le nombraron consejera, no presidenta, es decir, esto fue en marzo de 2021, ella compareció en las Cortes y le preguntaron por su filiación política. Mira la respuesta. Sí, soy militante del Partido Socialista y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. En ese marco sí que le tengo que decir que mi compromiso hasta ahora en ese ámbito ha sido en un ámbito estrictamente local y que considero, de igual manera que sus señorías están aquí en representación de diferentes ideologías y de diferentes marcos, que eso creo que manifiesta un compromiso. Si no pasa nada por ser militante de un partido. Pero hombre, ya es casualidad que gobernando el PSOE te pongan a ti, que eres militante del PSOE, primero como consejera y segundo como presidenta. Incluso un gobierno podría llegar a ponerla por sus capacidades. Bueno, tenemos una militante que es, madre mía, la persona que más sabe de televisión del mundo. Pero es que tampoco es el caso. Y a lo mejor dices, bueno, un gobierno ha tenido un fallo, es una excepción. Pero es que tampoco es el caso. Es que mira lo que pasa con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que actúa como un ministro más en algunas ocasiones. O mira lo que pasa en la agencia EFE, donde Miguel Ángel Oliver, que era el secretario de Estado de Comunicación en los primeros años de Pedro Sánchez, el que organizaba las ruedas de prensa durante la pandemia y no dejaba repreguntar a los periodistas, a algunos periodistas, van y le sitúan en la agencia EFE y su sueldo no es mucho menor que el de Cascajosa. En Vivo Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Entonces ya cuando unes toda la línea de puntos y cuando juntas todos los elementos que hay alrededor, te puedes dar cuenta de que esto es una tomadura de pelo y que al final ponen a afiliados porque tienen que defender los intereses del gobierno. Y porque ponen a afiliados, porque a lo mejor si llega un presidente independiente y ve lo que dice Silvia Enchaurrondo por las mañanas, le dice, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que aquí estamos para servir a todos los ciudadanos como servicio público. Que aquí no nos podemos permitir que haya una persona que adoctrine y editorialice de esa forma todas las mañanas. Que a lo mejor a esta persona no le podemos pagar 537.000 euros todos los años, que es un escándalo. Pero entre ellos se lo preparan, ellos mismos se sientan a la mesa y ellos mismos se lo comen con patatas. Y esa es la triste realidad del país. Ser directivo en RTVE no está mal, es decir, es verdad que hay cargos que se pagan mucho peor que en el sector privado. Pero también es verdad que en el sector privado a lo mejor habría gente a la que no querrían ni ver de la que trabaja en RTVE. Hay buenos y hay malos, pero están todos muy bien pagados, desde luego. Aquí en esta imagen, que es la 7, puedes ver los sueldos de los directivos. El director de contenidos generales, que le despidieron en el consejo, además de forma un tanto injusta, 66.000 euros. El de informativos, que es el que controla que el telediario de los partidos que veías durante la Eurocopa de fútbol tuviera un sesgo ideológico escandaloso. Escandaloso, ¿eh? Los avances informativos que se daban durante los descansos de los partidos
eran en ocasiones tan progubernamentales que daban ganas de ir al juzgado de guardia a denunciarlo. Escandaloso, escandaloso. 166.000 euros al año este señor se lleva. La directora corporativa más, casi 200.000 euros. Director de Educación, Diversidad Cultural Internacional, 172.000 euros. La de Producción y Medios, 188.000, casi 190.000. El antiguo secretario general, 192.000. ¿Quién tiene esos sueldos en el sector privado? ¿Quién gana esos sueldos? Aportando o creando el valor que esta gente crea para Radio Televisión Española. ¿Quién puede aspirar a ellos? ¿Los mejores o los más cercanos a cada partido? Pues esa es la meritocracia de este país. ¿Te explicas ya por qué se pelean por entrar? Hay algunas claves que, sinceramente, creo que nos puede ayudar a entender mejor otro testimonio, que es el de nuestro entrevistado de hoy, que para mí, desde luego, es uno de los periodistas que mejor ha contado la actualidad de RTV en los últimos 15 años, y es Fernando Cano, al que vamos a escuchar a continuación. Como aquí siempre ocurre, traemos a los especialistas. Aquí no queremos tertulianos que nos hablen de generalidades o de naderías, sino de personas que sepan de lo que hablan. Y uno de ellos es Fernando Cano, que es un periodista conocido del medio digital The Objective, además de amigo, y además es uno de las personas que más sabe de medios de comunicación y de Radio Televisión Española en concreto de España. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Vamos a ver, ¿qué ocurre con Radio Televisión Española, que siempre está en boca de todos por sus problemas políticos y sus problemas económicos? ¿Tan desordenado está todo por allí? Bueno, si quieres empezamos primero por los problemas económicos, que son los que han estado un poco en la esfera pública en los últimos días, y luego ya si quieres abordamos de manera más rápida los problemas políticos. En el caso de problemas económicos, la realidad es que Televisión Española tiene ahora mismo un agujero de 30 millones de euros en el año 2024, que eso implica que actualmente los gastos corrientes, es decir, los que necesita la empresa para ir sobreviviendo, básicamente, se están computando ya para el ejercicio 2025. Esto indica que la situación, si no es crítica, pues es muy mala, con la salvedad de que, a diferencia de una empresa privada, pues Televisión Española puede ser rescatada con recursos públicos vía presupuestos del Estado. La financiación de Televisión Española era muy fácil. En el año 2010 se cambió la ley de financiación, se le quitó la publicidad privada, que se dejó en manos de las televisiones, básicamente Antena 3 y Telecinco, que luego derivaron en grupos Antena Media y Mediaset. Y la financiación de Televisión Española quedó en tres partes. La primera, que es la financiación mediante presupuestos del Estado. Todos los años el gobierno o el Estado le da una asignación que supone aproximadamente el 60-65% de su total presupuesto, que está en torno a los 1.100 millones, es decir, el Estado le da sobre 650 millones. El resto, 350 millones, 400 millones, se supone que lo sacan de la tasa de espectro radioeléctrico, y lo que pagan las operadoras de telecomunicaciones por utilizar el espectro de la televisión, y por otro lado una pequeña financiación pública. Perdón, de ingresos comerciales que son muy pequeños, pero que en la última ley se han intentado elevar, sin mucho éxito, de todas maneras. Hay un titular, Fernando, que además te he leído a ti alguna vez, y que a lo mejor las personas que nos están viendo o escuchando no son conscientes. Decía que la plantilla de Radio Televisión Española equivale a más del doble o a la suma de la de A3 Media y Mediaset. Es decir, es gigante. Claro, es el 50, como mínimo el 50% de los gastos, son 500 millones aproximadamente, es decir, la mitad del presupuesto. Con una plantilla tan elevada, tampoco vamos aquí a criticar el número de trabajadores, pero sí que es verdad de que es una plantilla que es la suma de Antena 3 y Telecinco, con menos ingresos, de hecho sin ningún ingreso privado, pero que lo que hace es generar un coste de inicio que es absolutamente, o sea, de hecho, si el Estado le da 650 millones, pues prácticamente todo lo que da el Estado se lo come en gasto en plantilla. ¿Son muchos, son pocos? No lo sé. Lo que sí que es verdad que se come mucho presupuesto, con lo cual es muy difícil generar un año para cualquier empresa privada o pública con ese tremendo lastre solamente en nóminas. Claro, y
la gente, los españoles que hayan puesto la televisión durante las últimas semanas han visto final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Lo estaban ofreciendo en la 1. 50 o 52 partidos de la Eurocopa de selecciones. Los Juegos Olímpicos. Eso cuesta mucho dinero. Algún premio de MotoGP también. Sí, evidentemente cuesta muchísimo dinero. La anterior administración de Pérez Tornero definió como uno de sus ejes de acción pues la contratación de eventos deportivos. La filosofía de esta televisión española, que es muy similar a la filosofía de la época de Zapatero, es que había que competir de igual a igual con las cadenas privadas. ¿Y esto qué significa? Pues tener los mejores programas, tener los mejores productoras y tener los mejores eventos deportivos. En el caso de solo del Mundial, son 50-55 millones, que puede llevar a 60 millones el hecho de tener ahí desplazados 100 personas por lo menos. Y en el caso de los Juegos Olímpicos, otros 100 millones, que en este caso los ha financiado directamente el Estado, activando una partida extra para poder financiar ese servicio público, entre comillas. Con lo cual, pues a ese coste que tú decías anteriormente de plantilla se le suma un coste de eventos deportivos y un coste de parrilla y de programas que también se ha elevado. De hecho, nosotros hemos publicado en The Objective que el año pasado se duplicó a 270 millones el coste en programas de televisión. Yo tampoco soy un crítico televisivo, pero no me da la impresión de que los programas de televisión española durante el año pasado sean el doble de buenos o generen el doble de audiencia que lo que les ha costado. Con lo cual tenemos tres partidas claramente diferenciadas, que son eventos deportivos, parrilla de programas y plantilla, que es que no hay que ser brujo para darse cuenta de que las cuentas no salen por ningún lado. Con lo cual tenemos una situación absolutamente asfixiante, que ahora mismo tenemos a una televisión española que evidentemente no está quebrada, porque una empresa pública con aportación del Estado periódica no quebrará, pero que está muy sujeta a ver si el gobierno aprueba los presupuestos del próximo año, porque sin presupuesto del próximo año no se puede actualizar ni subir la dotación de la televisión española. Con lo cual, creo que hay pocas personas más preocupadas de esos presupuestos generales que los directivos de televisión española que necesitan ese dinero para seguir pagando cosas básicas como el agua, la luz o las nóminas. Una de las cosas por las que hacía falta llamar a Fernando Cano, y ya te digo que te diré más veces que te pases un rato por aquí, porque es porque tú eres valiente al publicar. Es decir, los dos, y lo hemos hablado muchas veces, nos hemos metido en líos por publicar cosas de los medios que a lo mejor no son del todo correctas, políticamente correctas, pero en la contratación de productores y de programas también hay muchas veces factores políticos. Es decir, según se estime que una productora es más cercana a un gobierno o a otro, a un partido u otro, ha obtenido tradicionalmente más o menos contratos de RTV, ¿verdad? Sí, no es curioso, no es casualidad. Bueno, en relación a lo anterior, sí es verdad. Si se enfadan por lo que publicas, lo estás haciendo bien. Y en segundo lugar, evidentemente, no es casualidad que ciertas productoras de ciertos grupos tengan prácticamente la totalidad de su negocio con televisión española. Lo normal en cualquier empresa privada del mundo es que tú generes un bien y ese bien pues lo puedas vender a todo el mundo. O generes un contenido, en el caso de la productora, que esté susceptible de ser colocado. O sea, un modelo de negocio sano es una productora de televisión que logra colocar un programa en Antena 3, un programa en Telecinco y un programa en Televisión Española. ¿Qué pasa con estas productoras? Pues que se llevan prácticamente la totalidad de su facturación con programas en Televisión Española. Programas que además, repito, están a precio, que ellos tasan como precio de mercado, y que en la mayoría de las veces, lamentablemente para Televisión Española, no llega a los mínimos de audiencia. Con lo cual se genera un coste que no tiene un retorno comercial. O sea, estamos hablando, y lo dice la propia Dirección de Televisión Española, lo que asumió en su momento Tornero y lo que tomó después Elena Sánchez y actualmente sigue adelante Cascajosa, es una televisión que compita con la televisión comercial. Pero claro, si una televisión que compite con una televisión comercial paga precios de mercado por programas a productoras que, como bien dices tú, y es la verdad, están muchas veces contratadas por motivos políticos y por grupos cercanos al gobierno, que no sé si se pueden dar nombres aquí, pero bueno, yo creo que si uno Los que quieras. se dará cuenta que muchos de estos medios son siempre los mismos. Vamos, el principal receptor de anuncios del gobierno, que viene siendo el Grupo Prisa, que tiene una productora que se llama La Coproductora, que también tiene un accionista que es The Pool, y que
Sorprendentemente, los últimos 3 años han disparado su facturación gracias a programas con Televisión Española. Esto es un dato, no es Bueno, un... de hecho, la coproductora que la montó José Miguel Contreras un par de meses antes de que el PSOE llegara a Moncloa otra vez, Pedro Sánchez, ha conseguido contratos por valor de 28 millones de euros con RTVE desde entonces. Es Una decir, que productora que parece que empieza quien desde tiene cero. padrino se bautiza. No, y sobre todo considerando, y nuevamente yo apelo a digamos, a la vida de una empresa privada. Ninguna empresa privada pasa de facturar 0 a 10, 15 y 28 millones en 3 años, porque no es normal. O sea, a no ser que tengas, como tú dices, padrinos que te aseguren contratos, y que probablemente cuando estabas montando la productora ya tenías en mente muchas futuros contratos que podían realizarse con ciertas situaciones. Bueno, el caso es que las productoras son productoras amigas que, según y haciendo números, son los que están ganando el dinero y lo está pagando Televisión Española. Recordemos que cuando hablamos de Televisión Española, hablamos de una empresa pública, y en cuanto a una empresa pública que, al financiarse con recursos del Estado, es al final dinero de todos nosotros, y de nuestros impuestos, y de nuestro IVA, de nuestro RPF y de nuestro impuesto de sociedades, o el que pague cada uno. Sí, claro, es decir, que los partidos no nos salen gratis. Por ejemplo, los de la Eurocopa, como dice siempre Juan Carlos Rivero y compañía, ¿esto es gratis? No, no, esto no es gratis. Aquí pagamos 50 entre, millones entre... lo que ha sacado de algún sitio y que lo tenemos que pagar entre todos. Efectivamente. Y al final, ¿qué estamos ganando? Pues ganamos que Televisión Española haya tenido un 0,3% de audiencia más que Antena 3, un 0,3 que no es nada, y que probablemente se evapore totalmente en el mes de septiembre en adelante. Fernando, una última pregunta. ¿Tú crees que alguna vez RTVE, ya no te digo si va a salir barata o no, se va a despolitizar? Yo creo que no, lamentablemente, porque se ha demostrado que tanto con el PP como con el PSOE, en diferentes niveles, yo no me voy a posicionar por ninguno de los dos, pero la politización es evidente. De hecho, una de las causas nunca confirmadas, y que probablemente algún día se podrá hacer un estudio de ello, de la elevada plantilla que tiene Televisión Española, es que existen prácticamente dos equipos de plantilla de Televisión Española. En el caso de los informativos, pues están los que son más cercanos al PP y los que están más cercanos al PSOE. Cuando el PSOE llega al poder, pues ¿qué hacen? Los del PP se quedan atrás en bambalinas, probablemente muchos trabajando en el canal 24 horas, y viceversa. Cuando llega el PP, pues eso pasa en la primera fila, se les ponen programas más interesantes, se les pone liderando pues los programas de la 1, y los del PSOE pasan atrás. Como son funcionarios, pues siempre están ahí. Con lo cual, pues hay plantilla A y plantilla B, que sale al ruedo con un partido o con otro. Quizás si se hiciera esa depuración, entre comillas, pues no tendríamos una plantilla tan elevada y menos politizada. Yo también te invitaría a recordar qué pasó con los Viernes Negros. ¿Qué pasó con los Viernes Negros? Te hago a ti la pregunta. Bueno, se hicieron hasta que ganó el PSOE en las elecciones. A ver, que insisto, yo no me pongo de uno y del otro, pero es evidente que la utilización política que se hacía muchas veces de ese tema. Es evidente que existía una influencia política del PP, y es muy evidente, porque lo estamos viendo ahora, la influencia del PSOE. Es una televisión totalmente politizada, con lo cual, en respuesta a tu pregunta, pues creo que hasta que no se genere un modelo nuevo, no va a cambiar, porque al final estamos hablando de un partido que, no recordemos a los espectadores o auditores, que está conformado por un consejo de administración con representantes de los partidos políticos. O sea, es que si partimos de eso, no tiene ninguna lógica audiovisual. Los mismos representantes que están actualmente en el Consejo de Administración de Televisión Española, que son representantes fieles de la tarta que hay en el Congreso de los Diputados, pues ellos no tienen conocimiento absoluto de televisión, y tampoco de gestionar empresas audiovisuales. Están simplemente ahí porque tienen una influencia política. Además, son los que salieron de los últimos lugares de la famosa criba que se hizo para buscar presidente hace 6 años, con lo cual los que menos notas tuvieron son los que eligieron, pero solo porque tenían amistades políticas, con lo cual, a partir de ahí, pues poca cosa se puede hacer. Sí, sí, tienes razón en lo que comentabas, por ejemplo, en la Telemadrid actual. Es decir, si es que está a la cabeza José Antonio Sánchez, que es que solamente ha estado a la cabeza de medios Presidente públicos de Televisión cuando Española. ahora del PP, que estaban los papeles de Bárcenas, el nombre y el apellido de este señor. Entonces, claro, la verdad es que te doy la razón. ¿Cómo vamos a confiar en que se despoliticen los medios públicos si la alternativa también ha politizado los suyos?
Y sobre todo, recordemos también que cuando hablamos de medios públicos, pues está Televisión Española, pero también está EFE. ¿Y ahora quién está dirigiendo EFE? Pues el secretario está de Comunicación de hace 2 años de Pedro Sánchez, con lo cual, todos mis respetos para los profesionales de la televisión y de la agencia EFE en este caso. Pero claro, si los dirigentes son gente elegidos directamente por su filiación política, pues no creo que avancemos mucho. Pues Fernando, hay que llamarte más a menudo, que sabes mucho y hablas muy bien. De verdad, muchas gracias por participar No, en esta vosotros edición y de lo cuando que nos han queráis. contado y te leemos cada día en The Objective porque siempre es referencia y además sabes que lo hago porque algunas veces te escribo. Muchísimas gracias y nada, pues lo que queráis aquí me tenéis y pues a vuestra disposición. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Ya lo habéis escuchado. Esto es lo que hay. Lo ha contado bien. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Hay quien puede llegar a pensar que los medios de comunicación públicos son necesarios y otros que pueden pensar. Además, creo que ambas posturas son lícitas. Hay quien puede pensar también que con toda la oferta de medios digitales, en papel, de radio, de televisión, en YouTube, en Twitch, que dan información y análisis, ya no hace falta un medio público. Hubo un tiempo en el que aquí tenía el monopolio de la información. Y de hecho eso a la televisión española me refiero. Y eso a la dictadura de Franco le venía bien. Controlaba el mensaje que se lanzaba en la televisión comercial, en la televisión pública, perdón, y en la radio pública. No existían alternativas privadas, audiovisuales. Las televisiones privadas llegaron en los años 90, a principios de los 90, cuando les dieron las licencias a Antena 3, a Telecinco y a Canal Plus, deprisa. Hasta entonces era público. Hay quien piensa que en estos tiempos, en los que los desestabilizadores y agitadores han llegado incluso a conseguir eurodiputados, hacen falta estos medios de comunicación. Leía hace unas semanas un libro muy interesante que se llama La trama rusa, que es del periodista David Zalandete, para mí uno de los mejores periodistas de España. Y él hablaba, por ejemplo, de cómo desde el Kremlin, desde Rusia, se dirigieron determinadas acciones durante 2017 en España para intentar avivar el proceso independentista que quería terminar con la independencia el gobierno de Puigdemont y Junqueras. Es muy interesante. Habla de la acción propagandística de la Generalidad, habla de las visitas de Oriol Soler, uno de sus grandes propagandistas, para ver a Julian Assange, por ejemplo, el fundador de Wikileaks, para que apoyara esa causa. Habla de un emisario de Rusia que llegó aquí a España y les prometió 500.000 millones de dólares en activos a cambio de apoyar la independencia y que crearan en Cataluña una especie de paraíso fiscal para las criptomonedas. Es un libro con mucha información y muy buena información. Y lo que se deduce de todo eso es que existe una guerra híbrida, por la cual Europa es un territorio en disputa entre las potencias, en Guerra Fría, y a partir de ahí lo que se dedican esas potencias es lanzar propaganda, a desestabilizar en procesos electorales, incluso a financiar a agitadores aquí, agitadores que podrían ser acusados en algunos casos, y no lo voy a nombrar, de alta traición, que te amenazan con querellas por WhatsApp, de las que me carcajeo, por cierto. Tiene narices. Esa gente está para desestabilizar. Y esa gente casualmente tiene argumentos muy favorables siempre, hacia Rusia, por ejemplo. ¿Qué hacía Pablo Iglesias, por ejemplo, con un programa en la televisión iraní, en Hispan Televisión? Bueno, pues por algo se lo pondrían. A lo mejor en este contexto, en el que todo eso apesta, y en el que es muy importante que lo sepas, esto no es una cuestión de ideologías. Estas potencias financian a cualquier desestabilizador de la idea que sea. Hable de las más locas teorías de la conspiración, sea de derecha, de ultraderecha, de izquierda, de ultraizquierda, medio pensionista o hijo de su madre, de su padre o de uno de los dos, o de ninguno. Porque ellos lo que quieren no es defender una ideología. Ellos quieren desestabilizar. El libro de Alandete lo explica fantásticamente bien. Las fábricas de troles de Rusia, cómo se dedican a poner mensajes en las redes sociales, cómo influyeron en las elecciones de 2016 en Estados Unidos,
en las de 2020, influirán en las siguientes, como influyeron en el Brexit. Es decir, es muy interesante, muy, muy interesante. A lo mejor en este momento sí que haría falta un medio de comunicación público barato y despolitizado. Lo que ocurre es que en España no es ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, es muy difícil estar a favor de lo que hay ahora, de ese gasto de 1.200 millones de euros para escuchar a Inchaurrondo todas las mañanas. Porque eso en realidad, en vez de informar a los ciudadanos, despista. Eso lo que hace es generar propaganda para el gobierno de turno. Y luego va ella y acusa de lanzar bulos a quien señala su contrato, por ejemplo, o a quien señala, como ella, cuando se manifestaron los agricultores en Madrid, que bueno, que es que 2.000 tractores ocupaban mucho espacio, que a lo mejor ocupaban más espacio que las 300.000 personas que se manifestaron contra Ayuso y en favor de la sanidad pública. Eso no hace falta, eso no hay que pagarlo. Esa gente no tiene que estar trabajando para los medios públicos, porque son comisarios políticos. Y eso es una estafa para el ciudadano. No puede ser, por ejemplo, que Telemadrid, la Telemadrid de Ayuso, la comanda de José Antonio Sánchez, que es que siempre ha estado al frente de televisiones públicas cuando ha gobernado el PP. Es que hay varios casos en España. Es que aquí, reitero, quien tiene padrino se bautiza. Eso es una estafa para el ciudadano, que aquí no somos de ningún partido. Que aquí lo que estamos diciendo es que si esos medios se mantienen, tienen que ser más baratos y tienen que ser apolíticos. Apolíticos, estoy diciendo. Dar información. Y si quieren dar programas de entretenimiento, fenomenal. Ahí tendrá cada uno su criterio, pero dar información. Y no será que no están bien pagados los que trabajan ahí. Fíjate la diferencia. Este es el sueldo medio en España. Ahí lo tienes. 26.948 euros de sueldo medio en España. Equivale más o menos a unos 1.924 mensuales. Aquí se suman los de los que más y de los que menos. Pues bien, echa un vistazo, compáralo con lo que se cobra trabajando en Radio Televisión Española. ¿Lo ves, verdad? 52.457 euros de media al año en el año 2023. Es prácticamente el doble. Es el doble, de hecho. No está mal, están bien pagados. Yo no digo que tengan que estar mal pagados, todo lo contrario. Quien trabaja, si lo hace bien y es brillante, le tiene que pagar bien. Ahora bien, ¿cómo entraron algunos de ellos? Te lo he explicado antes. Dedazo, de directivo o de sindicato. Y ahí se quedan, ganando una pasta. En esta imagen te he dado ya el dato, pero quiero que lo veas otra vez. Si ves el programa en YouTube, no escuchas el podcast, ahí lo tienes. Esto podría ser perfectamente el típico cartel de publicidad institucional, pero nunca lo será. Pero yo lo pondría. 473 millones de euros al año se gasta RTV en salarios. 473 millones. Un año antes fueron 437. Se les han disparado en casi 40 millones, en 36. Y aquí nadie ha explicado exactamente el motivo por el cual eso no se ha controlado. Es que está muy bien pagado. Es que es mucho dinero. Y es mucho dinero, sobre todo, para tener un servicio público en el que tantas veces se es tan parcial. En el que se elige a tertulianos a los que se llega a pagar hasta 450 euros por sesión. Salía el dato de Jesús Maraña, por ejemplo, hace un tiempo. Y en realidad, esos tertulianos van a defender una postura. Esto es una cosa que yo nunca he entendido de este país, de verdad. Pero tanto en medios públicos como privados no se cuenta con analistas, con gente que te ponga en un lado de la balanza algo y en otro. Como lo que hacemos aquí, en Big One. Es decir, aquí te acabo de decir, hay gente a favor y en contra de los servicios públicos. A favor está por tanto y en contra es por tanto. Y tú, que eres espectador y que no te tomamos por tonto, es decir, que confiamos en tu criterio, eliges lo que tienes que pensar. Pero aquí los tertulianos generalmente lo son porque defienden a una parte. Y los partidos ponen tertulianos. Recuerdo un capítulo de un libro que escribí precisamente sobre los contertulios de las televisiones. Y era escandaloso el hecho
de cómo los partidos recomendaban y quitaban tertulianos, de cómo los partidos distribuían entre los tertulianos de canales como La 1 o La Sexta argumentarios para más o menos guiarles en los que al partido le convenía que dijeran. Y hay alguno, ay madre, hay alguno que es que no se saltaba ni una coma, se saltaba ni se salta. ¿Por qué los tertulianos de este país, los tertulianos de la televisión pública, en vez de ser analistas y expertos en una u otra cosa, son periodistas que generalmente hablan bien o mal de un partido concreto? No es hacer demagogia esto es apelar a lo más básico. Es decir, un tío que es periodista y lleva años trabajando de esto, a lo mejor no es especialista en las cosas, pero estoy seguro que puede hablar con ellos y puede explicar los temas de una forma objetiva, sin defender los intereses de ningún partido. ¿Por qué eso no existe en la televisión pública? ¿O por qué, aunque exista, siempre quedan sepultados por los que más pagan, que son casualmente, en este caso, los que más afines son al gobierno? Y también ha pasado anteriormente. Hay periodistas que desde que perdió el PP no aparecen en pantalla. Y anteriormente pasó igual. Cuando ganó el PP se defenestró a otros. Ya no eran buenos. Ahora eran malos. Y después ganan otro y son buenos otra vez. ¿De verdad nadie piensa que esto es una tomadura de pelo? Que hay una parte de la democracia española que se representa en todo el espacio público, en cada empresa pública, que es una completa chaladura. ¿Cómo puede ser que los gestores, los directivos, los técnicos que tienen cierta responsabilidad estén en un lado o en otro, estén en la cumbre o en el ostracismo en función de quién gobierne? Pero si es que un Estado lo tienen que dirigir los mejores. Es que es una cosa que no entiendo. Y cada vez que pongo televisión española, La 1, por ejemplo, el programa de Hinchao Rondo, y veo tertulianos con una opinión tan completamente parcial, me da vergüenza. Porque para eso no se destinaría, yo no destinaría ni un euro a eso. 1.200 millones de euros anuales cuesta eso. ¿Cuánto era la equivalencia? 33 veces lo que se gasta en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Pues eso, a lo mejor habría que gastar más en esa biblioteca para que alguno leyera más de ahí, los clásicos, que de lo que le manda en Ferraz o en Génova. Porque estamos un poco hartos de tomaduras de pelo. Mira esta imagen. En RTV hay 190 directivos que cobran de media al año. Fíjate los que te he dado que cobran más, ¿eh? Es decir, hay algunos que cobran menos para hacer esta media. Pero son 190. Y de media cobran 90.653 euros. Es decir, la media de lo que cobra un directivo en RTV es más que el sueldo del presidente del gobierno. Hacen falta 190 directivos en RTV. Si es que, yo te lo digo, la mayor parte de las empresas periodísticas de este país no tienen una plantilla de 190 personas. Aquí hay 190 que mandan. Y nadie se lo cuestiona. No son los sueldos más altos de la corporación, porque luego están los de los corresponsales. La verdad es que es cierto que la red de corresponsales de RTV es la mejor. Es cierto. Como también es cierto que algunos se mueven y algunos los decapitan en función de lo que gusten en el gobierno. Eso es así. Pues bien, son 21. Cobran una media de 133.000 euros al año. No está mal. 133.000. 133.000. Cobran más que los directivos de media. Hay algunos que son muy buenos. De hecho, yo reitero, es la red de corresponsales más destacada de los medios españoles. Pero hay algunos que, hombre, eso de hacer reporterismo o eso de moverse no se les da muy bien, ciertamente. RTV está politizada desde su consejo, donde hay perfiles completamente políticos en su consejo de administración, hasta sus centros de trabajo. Y si los trabajadores hicieran autocrítica y dejaran de defenderse como gato panza arriba, y me consta que los hay muy críticos, a lo mejor tendría que sentir vergüenza por lo politizados que están, porque a ellos no les pagan para eso.
Y porque el servicio público no se degrada porque los medios hablemos bien o mal de ellos, de ese servicio público, o porque denunciemos la manipulación. Se degrada por ti, trabajador de RTV, porque vas ahí a hacer política, porque vas a defender tus cosas de la ideología woke, o porque vas a defender, yo qué sé, lo contrario, da igual. Es que no estás para eso, estás para informar y estás para contar las cosas. Y si no lo haces, es que también estás estafando al contribuyente. Hubo en su día, cuando gobernaba el PP, unas movilizaciones que se llamaron los Viernes de Negro. Fíjate con qué rimbombantes eran. ¿Tú crees que ahora hay Viernes de Negro contra Inchaurrondo? ¿O contra esos informativos de los descansos de los partidos? No, no. Ahora todo va muy bien. Ahora los sindicatos no se quejan de la imparcialidad, de la parcialidad y de la manipulación. Esos Viernes de Negro se convocaron cuando gobernaba el PP. Cuando, por cierto, había casos de manipulación escandalosos. De hecho, te diré que el primer presidente al que pusieron Rajoy y Soraya, que era Leopoldo González Echenique, era un tipo de perfil técnico, no ideológico. Y llegó un punto en el que Génova 13, ese lugar donde va a haber análisis por ser el lugar con menos inteligencia de cualquier partido en el mundo occidental, yo creo que van a venir expertos internacionales para analizarlo. ¿Qué están haciendo ahí? Ahí dijeron, no, hombre, no, nosotros no queremos un técnico. Nosotros queremos a alguien que defienda los intereses del partido. Cambiaron al jefe de informativos y al presidente. La manipulación fue grosera, pero entonces había denuncias. Ahora no. Cuando ganó Pedro Sánchez ese verano, nos intentaron convencer de que había que nombrar un nuevo consejo provisional hasta que se resolviera el concurso del que te hablaba antes. En ese consejo Podemos propuso a perfiles tan independientes como Ana Pardo de Vera y Cristina Fallarás. Menos mal que no salió, porque eso hubiera sido el despelote. No salió ese consejo al final. No prosperó, porque votó en contra al Parlamento. Por un día no estaban de broma allí, en la carrera de San Jerónimo. Ahora bien, Pedro Sánchez dijo, a lo mejor tenemos que proponer al Congreso a Rosa María Mateo, de administradora única. Y claro, los partidos le votaron. Por supuesto, Rosa María Mateo, por favor, una presentadora de televisión tan prestigiosa, una mujer con un currículum tan grande no lo puede hacer mal en RTV. Ella misma había dicho que estaba con sus nietos en el jardín jugando al pilla-pilla o a recoger, no sé, las fresas de las plantas. No tenía ni idea de gestionar una televisión. Ella era la presentadora de televisión, la que leía el prompter, el monitor. Eso fue un desastre. Ahora bien, le habían encargado a ella y a algún directivo un poco oscuro purgar a todo lo que oliera al Partido Popular en los informativos de RTV. Ese verano se cargaron a varios de los que había nombrado el PP. Algunos de ellos más pepero que María Dolores de Cospedal, ¿para qué lo vamos a negar? Pero es que pusieron alguno que dormía abrazado a la estampita de don Pedro Sánchez Castejón, o de Pablo Iglesias, o de algún sindicato. ¿Qué gente más oscura? ¿Cómo juegan con el dinero de los demás? El caso es que ahí se terminaron los Viernes de Negro. Los telediarios siguieron politizados. Por supuesto que sí. Pero ahí ya no hubo Viernes de Negro. Solamente se convocaron cuando gobernaba el PSOE. El PP, perdón. Así funciona RTV. Y por eso no es imparcial. Y por eso, a lo mejor tú, después de haber visto este programa, te preguntas ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tú tienes que pagar de tus impuestos un servicio público así? ¿Realmente qué aporta a los ciudadanos españoles el hecho
de que esta gente se lo lleve crudo con esos sueldos de media 52.000 euros al año, 90.000 si eres directivo, 133.000 si eres corresponsal. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué cobra esa gente si al final defienden como hooligans a un equipo de fútbol o a otro? Es decir, a un partido u a otro, los rojos o los azules, al Partido Socialista o al Partido Popular. Esa pregunta es lícita, que te la hagas. Y esa pregunta, en realidad, se la tendrían que hacer allí, en Televisión Española. Y esa pregunta a lo mejor se la tendríamos que empezar a trasladar a los sindicatos, que tanto dicen que defienden allí a los trabajadores y que, bueno, en ocasiones han actuado como en algunas películas de mafia negra rodadas en el sur de Italia. Ellos lo saben. Y ellos lo negarán, pero aquí hay una cosa, que es que no nos chupamos el dedo. Te lo hemos contado aquí, en esta edición de Lo que no te han contado. Ya tienes los datos sobre la mesa y a lo mejor tienes una conclusión de un lado o de otro. ¿Hace falta una televisión pública? No hace falta, es muy cara, es muy barata, está politizada, no está politizada. Eso lo piensas tú, porque aquí, en este programa de Big One Media, no queremos ofrecerte las conclusiones. Queremos simplemente darte los datos, contar con expertos, como ha sido en este caso Fernando Cano, para que tú mismo, con todos los ingredientes sobre la mesa, saques tus propias conclusiones. Ya sabes que una vez a la semana nos vemos por aquí para hacer exactamente el mismo ejercicio, para que con toda esta información tú te conviertas en un ciudadano más informado, menos manipulable y menos tendente a ser hooligan de un partido o de otro. Porque realmente la libertad está en la información y a eso nos dedicamos aquí. Como te digo siempre, soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y la semana que viene, el viernes que viene, nos vemos aquí en Lo que no te han contado. Hasta la semana que viene.